cortó nuestra presentación y nuestro tiempo se acabó. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con la historia. ¿Pueden vernos, estimadas y estimados participantes? ¿Se ve el video? Sí, licenciada. Muy bien. Vamos a continuar. Nos quedamos aquí, ¿no? Cuando Ana se pone muy triste, ¿no? Captamos esa imagen, ¿no? Y aquí tenemos otro momento de la historia, otro momento de la telenovela, ¿no? Los niños malos y en otro espacio de la escuela siguen burlándose, ¿no? Seguían molestando a Ana. Vean cómo le sigue molestando. Vean. Entonces, son imágenes que también hemos podido captar. Hasta que un día aparece un compañero, ¿no? Llega Fabián. Llega Fabián y le avisa algo a Ana. ¿No? Se acerca donde Ana. Ay, no sé qué ha pasado con el editor. Bueno, creo que no ha logrado ponerse todo. Bueno, creo que hasta ahí nomás se ha logrado subir, no es logrado eso. Entonces llega, para que tenga final la historia, llega Fabián y le dice a Ana, no te preocupes, se acerca donde ella le dice, no te preocupes, esto no puede seguir así, tú no puedes seguir aguantando este tipo de acoso acá en la escuela, que te sigan, hablaremos con la directora, le dice. Entonces Ana ya se siente un poquito más tranquila, más se ve la tranquilidad en su rostro, la serenidad en su rostro, ¿no? Gracias al apoyo de Fabián. Entonces, y ahí culmina la historia. Entonces, como tenemos un tiempo más o menos de 3 a 5 o 7 minutos, entonces la historia no tiene que ser muy larga, ¿ya? Lo importante es que se pueda ver las imágenes, los momentos de la telenovela. A ver, lo vamos a ver de manera rapidita. Tiene imagen, tiene letra, tiene texto, tiene música de fondo, ¿no? Y ahí se corta. Bueno, ¿qué les ha parecido? A ver, ¿qué les ha parecido esa historia de Ana? ¿Licen? Adelante, Sí, profesora. sí, está bonito y me da más ejemplos y más claridad en la tarea y esa es la idea y seguramente acompañarla, ¿no? Con señas. Sí, ustedes ya lo pueden acompañar con señas, ¿ya? Y ustedes Ya. pueden buscar pueden insertar también algunas señas, ¿ya? Para que también la telenovela, como va a ser un material para estudiantes con discapacidad auditiva. Claro que ese material, si ustedes han visto, es totalmente gestual, ¿no? Es visual, es gestual porque se observa expresiones gestuales, corporales, faciales, movimientos, ¿no? Se utiliza todo eso, entonces observan, pero si ustedes aumentan señas, va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor. Entonces solamente les he dado un pequeño ejemplito para que... Vamos a continuar, a ver, ¿quién más tiene alguna pregunta o les decía vamos a trabajar con las señas del módulo 4? ¿Quién está? A ver, vamos a ver. Licen, tengo una duda. Adelante, profesora Angélica. Licen, las señas, ¿cómo lo vamos a argumentar ahí en imágenes o es que nosotros nos vamos a grabar relatando la historia en lengua de señas?
No se le escucha, Licen. Lice, su micrófono está apagado. Un momentito. Ahora sí, estábamos con una interferencia. Ya le solucionaron. Perdón, profesora Angélica, por favor, ¿puede volver a repetir su pregunta? Ya, bueno, Licen, la lengua de señas, ¿en qué aspecto podemos incluir ahí en imágenes o es que nosotros nos vamos a grabar relatando la historia en lengua de señas? Pueden ustedes grabarse, pueden sacarse imágenes relatando en lengua de señas. Pueden ustedes teatralizar su historia, ¿ya? Pueden hacer eso. Entonces, O si entonces, también pueden, perdón, profe, pueden también insertar, no sé, tal vez imágenes de señas también, por ejemplo, ahí había bueno, aunque va a ser un poco repetitivo para mí, según mi punto de vista, ¿no? Porque con las expresiones ya la persona, el estudiante sordo se da cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Con esa historia, con esos personajes, ¿ya? Pero si ustedes quieren y se animan a hacer la teatralización de su historia, mucho mejor. Ahí sí van a utilizar expresión, van a utilizar señas, van a utilizar movimiento, van a utilizar diferentes aspectos de la estructura de la lengua de señas boliviana. ya, bueno, entonces, Licen, sería también con las imágenes, ¿no? Más que todo con la expresión, y ahí ya se estaría viendo la historia, ¿no, Licen? Claro, claro, claro. ¿Ya? Pero como les decía, si ustedes se animan, esto va a ser perfecto, ¿no? Que se animen a poder teatralizar utilizando todos estos elementos de la LSB. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguna opinión sobre el video que les he mostrado, la telenovela cortita, esta historia que está relacionada al acoso escolar? Licenciada, Elba. el video se entendía muy bien con solamente las imágenes. Entonces ya se ve interesante, especialmente para los estudiantes sordos. Y mi duda, licenciada, es que aparte de esto de hacer con el editor, ¿no es cierto? Con el editor y las conversaciones con globos, aparte de eso, tenemos que grabarnos nosotros haciendo toda la historia en LSB, toda la historia, ¿cómo tenemos que hacer esa parte? ¿O no es necesario grabarnos? Eso no he entendido. No es necesario que se graben. Solamente ustedes que tienen que crear esta historia, tienen que crear la historia y a editar el video, subir a su YouTube y copiar su enlace, ¿no? El enlace es el que van a presentar para que yo pueda ver cómo han trabajado con esa su telenovela, con esta actividad, ¿ya? No es necesario que se graben ustedes, porque la actividad no dice relatar en LSB. Sí, no dice, solo que en la última parte de las indicaciones, ¿no es cierto? Decía, no sé si he entendido bien, grabar, algo de grabar, se refería entonces con el editor de la fotonovela, ¿no? Sí, con el editor de la novela. Aquí está la consigna, dice opcional diseñar, ¿no? Acá en la actividad vamos a ver. Insertar la descripción en LSB. Puede insertar música, exportar el video, donde decía, si me ayudan a buscar. Creo que es aquí. No, solamente es como le dije a la profesora que consultó, Licen, solamente consulten. Ya solamente Licen, con las... perdón, ahí dice, Licen, inserten la descripción en LCB que debió haberse grabado previamente. Ahí dice, Licen, no sé, por ahí esa duda existe, Licen.
Aquí sí, aquí está. Inserte la descripción. Entonces tendrán que tener dos enlaces. Esta consigna no me queda muy clara a mí, porque la actividad está bien clarita acá, ¿no? Dice, realizar una fotonovela con la temática de acoso escolar, ¿no? Entonces ustedes ya van a hacer su fotonovela utilizando un editor de video y tendrán que hacer la descripción de esta novela, entonces. Y para eso tendrán que hacer dos enlaces, uno de su fotonovela y otro de su grabación de la descripción en el LSB. Bueno, entonces vamos a quedar así, estimadas participantes, estimados participantes, vamos a quedar en realizar, uno, la actividad principal, que es la fotonovela. Ustedes tienen que subir su enlace de la fotonovela, ¿no? Y también otro enlace de su descripción en LSB, ¿ya? De todo lo que van a, de su historia más que todo. No está muy claro esto. Sí, licenciada, para que estuviera hablando de la fotonovela, porque anteriormente donde mostró la consigna, ahí dice, habla solamente de la fotonovela. Claro, habla de la fotonovela directamente. ¿Ve? Licen, disculpe, Licen, a lo que yo he entendido, como suelen presentar en las noticias, ahí están hablando y luego hay un intérprete que lo está dando a conocer. Tal vez de esa forma es lo que nos están pidiendo, licenciada, para que hagamos la fotonovela. Mostrar ahí la historia con las imágenes y nosotros ahí abajito, ¿no? Y, relatando la historia en LCB. Eso es lo que está indicando, lo que entiendo, Licen. Pero sería reiterativo, porque en los globos ya se está mostrando. Está las imágenes, está el texto. Y las expresiones ya están. Lo que sí, quisiéramos, como dice usted, licenciada, tendríamos que nosotros tal vez hacer las imágenes sacándonos las fotos. Ahí podría ser, porque ya sería reiterativo. Licen, tal vez, como no está muy claro esa consigna, podría consultar a los superiores e indicarnos, por favor. Ya, sí, pero desde mi punto de vista es solamente que ustedes hagan la telenovela. Mejor si ustedes lo hacen con sus propias imágenes, con sus propias fotografías, ¿no? Que ustedes puedan hacer la teatralización. Sí. Y la descripción en LSB, habría que ver si es el cuento, porque aquí ya lo veo, como dice la profe, va a ser doble trabajo, ¿no? Tendrían que hacer pero yo les voy a confirmar esta actividad, si lo van a hacer como interpretación, porque aquí tendría que haber dicho una actividad, interpretación del cuento, de la historia en LSB, ¿no? Pero aquí solamente dice, inserte la descripción. Sí, no se refiere a que tenemos que hacer otro video. Sí, no dice Licenciada, solamente. buenas noches. Ya. Aportando, ¿no? Lo que estamos discutiendo, estamos hablando. Sería bueno lo que se indica, hacer una fotonovela con las imágenes, ya que los estudiantes sordos como nosotros, viendo imágenes, ya nos queda claro, ¿no? Lo que queremos transmitir. Y yo creo que se podría quedar ahí, y eso de hacer otra interpretación, no es que no se pueda. Personalmente a mí me cuesta manejar un poco el editor, incluir aparte de las imágenes, los globitos, mi interpretación más de lo que se está tratando. Es un poco difícil personalmente esto de usar para mí el editor. Tal vez sería bueno quedar con usted, ya que usted es la que califica el trabajo, realizarlo solamente la fotonovela con imágenes, con un mensaje bien claro que se demuestre. Gracias, Licen. Claro, porque el objetivo, sí, profesora Jenny, el objetivo de esta actividad es que utilicen los medios tecnológicos, ¿ya? Ese es el objetivo, utilicen todas las herramientas tecnológicas y ustedes al realizar esta actividad están produciendo material educativo para el estudiante, ¿ya? Porque muchas veces
Si ustedes, por ejemplo, alguna vez van a tener la oportunidad de tener un estudiante con discapacidad auditiva, solamente los videos quieren proyectar un video y hay videos solamente con imágenes, ¿no? Y con voz. Muy pocos son los subtitulados y muy pocos son los que son así expresivos, con imágenes donde se ve la expresión corporal, facial, que el estudiante sordo fácilmente capta el mensaje que quiere transmitir esa imagen. Entonces, al utilizar las imágenes, las expresiones, ya el estudiante sabe de lo que se está tratando. Si ustedes muestran este video a un estudiante, con seguridad les va a decir de qué ha tratado, todo les va a relatar, ¿no? Va a relatarles con total facilidad porque porque hay imágenes, hay expresiones y además hay texto. Hay texto, ¿no? Entonces, sería por demás, según mi parecer, colocar interpretación, porque al fin y al cabo, si colocamos una interpretación todavía, o sea, no, tendríamos que hacer una interpretación de todo y cada uno tendría que saber todas las señas para poder interpretar de manera correcta la historia. Sí, no va a ser eso. ¿Ya? Reiterativo no va a ser. Entonces nos Más quedaremos bien, con esta profe. actividad, ¿ya, profes? Sí, ya Licen, muy amable. También podríamos también insertar tal vez una introducción, ¿no? Una introducción previa de interpretación explicando qué se va a tratar y ahí continuar nuestra fotonovela. Y Claro, también una eso sí podrían finalización. hacer una pequeña presentación, pueden hacer de su telenovela en lengua de señas, ¿no? De que más o menos, de manera resumida, de qué va a tratar la historia, nada más. Ya, Ya, una está pequeña bien. descripción corta, una descripción, como dice la profe, una descripción corta al inicio antes de que empiece el video, una descripción corta de qué va a tratar la historia, ¿ya? Y cuál es la temática de la historia. Muy bien, licenciada, gracias. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra consulta sobre esta actividad? Ya, lo importante es que seleccionen imágenes o que se saquen fotografías, imágenes expresivas, ¿no? Donde se pueda observar la expresión corporal, facial, que a través de la expresión uno pueda decir todo lo que está pensando, sintiendo, ¿no? Como les he podido les he podido compartir en el ejemplo. Busquen ese tipo de imágenes, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Si no hay ninguna otra consulta, creo que ha quedado claro, ¿no, estimada profes? Sí, ¿Sí? está claro, licenciada. Muy bien. Continuaremos con nuestra actividad 2, ¿ya? Si ustedes han observado, si bien en las mismas orientaciones no está la actividad 2 como tal, pero sí en la actividad donde se carga el producto está la actividad, ¿no? Y la actividad 2 está referida a la transcripción de la información, está referida al PAF, ¿no? En esta semana, ya la anterior semana, ustedes han presentado sus instrumentos aplicados. Han presentado todo el vaciado de su información que han recabado de los diferentes actores, ¿no? Entonces, en esta semana tenemos que hacer la transcripción, lo que les decía en la anterior sesión. Ustedes tienen que transcribir, ya han hecho esa transcripción de su actividad, ¿no? Pero ahora tenemos que hacer el análisis minucioso, el análisis reflexivo de esa información que han podido recabar, ¿ya? Entonces, para esta semana, la consigna es la siguiente respecto al PAF. Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación, se debe proceder a la redacción de categorías, ¿ya? Esta actividad de la transcripción, de la organización de su información, les va a permitir identificar categorías, lo que hemos hablado en la anterior sesión, ¿ya? ¿Y qué serán las categorías? Tal vez para algunos esta palabra, este término es algo nuevo dentro de los procesos investigativos, dentro del proceso de investigación educativa, ¿no? Las categorías son como una especie de títulos, pueden ser títulos, puede ser una palabra, pueden ser palabras claves, o pueden ser una especie de, más que todo títulos, ¿ya? Pequeños títulos o palabras claves que ustedes van identificando que hayan salido. Estas palabras no se las van a inventar ustedes. Ah, bueno, yo me invento esta palabra porque me gusta y le voy a colocar ese título como categoría a mi trabajo de investigación. No. Estas categorías
estos títulos, estos subtítulos que ustedes vayan a identificar, estas palabras que ustedes vayan a identificar, tienen que salir de los instrumentos que han aplicado, de esa información que tienen de la maestra, tienen del director, tienen de los estudiantes, tienen de los padres de familia. De esa información tienen que ustedes identificar. Y no va a ser cualquier palabra, no va a ser cualquier subtítulo, ¿no? Sino que estas palabras, estos subtítulos tienen que ser ideas que hayan sido percibidas o que hayan sido nombradas, podemos decir, por diferentes actores. Por decir, yo les doy un ejemplo, ¿no? El profesor, he entrevistado a una profesora sobre el tema de inclusión educativa para estudiantes sordos, ¿no? Y la profesora, la maestra, en sus respuestas de mi entrevista, siempre me mencionaba que no existe la participación de los padres, no existe el apoyo de los padres de familia, que para la inclusión se necesita el apoyo de los padres de familia, ¿no? Eso me mencionaba la maestra. He entrevistado al director con mi entrevista, con mi guía de entrevista, y también en sus respuestas el director me mencionaba, falta el apoyo de los padres de familia para que se pueda dar una verdadera inclusión en el aula, ¿no? Que no los padres los dejan, piensan que es guardería la escuela, no existe el apoyo. Ya, voy donde de repente a los padres de familia, y sí, el padre de familia también me vuelve a repetir la respuesta, me dice, sí, no, los padres de familia no apoyamos a nuestros hijos sordos. ¿Por qué? Porque no sabemos la lengua de señas, no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, entonces no sabemos cómo ayudarles en la escuela, entonces no apoyamos en la escuela, en su aprendizaje de nuestros hijos. Entonces, si se dan cuenta, esa palabra de falta de apoyo se ha repetido en la entrevista en el director, se ha repetido en la entrevista con el profesor, se ha repetido en la entrevista con el padre de familia. Entonces ya identifico esa frase, esa palabra, ese subtítulo podría decir, como una idea central de mi información y lo asumo como posible categoría. Ya lo identifico como categoría, ¿no? Les doy un ejemplo. Después les voy a mostrar otro ejemplito. Ya vamos a continuar con la consigna, con las consignas, ¿no? Inicialmente se debe centralizar la información, lo que ustedes ya han centralizado tomando ideas centrales de las respuestas, ¿no? De los diferentes actores para poder obtener las categorías. Revisar el ejemplo de la guía de categorización. Les he mandado unos documentos hoy al grupo de WhatsApp, ¿no? Esos documentos léanlo, revísenlo, eso también les va a ayudar bastante en la identificación de categorías, ¿ya? Y para esta actividad ustedes tienen que realizar unos cuadros que les va a permitir, les va a facilitar la identificación de las categorías. Entonces tienen que hacer, revisar, centralizar la información en esta semana si no lo han hecho todavía, identificar ideas centrales de las respuestas, de las entrevistas, de los instrumentos que han utilizado. Opcional, diseñar tablas para centralizar. Es opcional, acá les dicen en la consigna. Pueden realizar o no pueden realizar, pero según mi punto de vista, yo les aconsejo que sí realicen estas tablas, que ayuda bastante, ¿no? Para centralizar la información. Las mismas que puede ayudar a identificar las categorías, también pueden utilizar colores en las respuestas comunes. Yo lo identifico, un color, la respuesta del profesor, con otro color, la respuesta del director, con otro color, la respuesta del padre de familia, pero si se dan cuenta son las mismas respuestas, pero con diferentes colores de diferentes actores, ¿ya? Entonces, esa es la consigna para la actividad 2 del PAP, ¿no? Que es la identificación de categorías de su trabajo de investigación. Entonces, la actividad, bueno, lo que tienen que presentar es debe ser presentado su actividad en Word, en documento formato Word, con carátula, identificando siempre su nombre, su apellido, el curso, el módulo en el que están, ¿ya? Entonces tienen que subir, como ya saben, es de costumbre, su actividad con el ejemplo que presenta, ¿no? Documento Word, ejemplo Juan Pérez, guión semana 2, guión actividad 2. Los recursos utilizarán el ejemplo de la guía de categorización, el protocolo para la elaboración, ¿no? Y los textos académicos que también les vaya a servir la guía para la elaboración del producto académico final. Bueno, sobre esto les voy a compartir un ejemplo, como les he dicho, qué actividades deben realizar para el PAP, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus principales actividades en esta semana?
centralizar la información, si no lo han centralizado, de repente han transcrito y me lo han enviado así para que yo revise, ¿no? Entrevista llenada, entrevista del profesor, del padre de familia, del director, de los estudiantes, y lo han transcrito y lo han enviado así. Entonces, ahora en esta semana tienen que centralizar la información. Esto es de los estudiantes, esto es de los profesores, esto es del director, ¿no? Transcribir, ya lo han hecho eso, ¿no? La información recabada, agrupar ciertas temáticas, ¿no? Si estoy hablando en una entrevista sobre la inclusión, sobre el apoyo de los padres, entonces voy a agrupar. Aquí esta pregunta está referida a los padres, esto a los profesores, esto a los estudiantes, entonces así, ¿ya? Tienen que ordenar lógicamente esa información. Toda la información que hayan recabado vayan ordenando. Tienen que ordenar, tienen que agrupar las temáticas que se repiten en los diferentes instrumentos, ¿ya? Aquí les doy el ejemplo que también les he compartido en la anterior clase. La entrevista es una entrevista que también ustedes no solamente de la entrevista van a sacar las categorías, de todos los instrumentos que han utilizado, el diario de campo, la guía de observación, tal vez han utilizado encuestas, no sé, el instrumento que hayan utilizado, ustedes hacen su análisis, hacen su reflexión y hacen su identificación de categorías, ¿ya? Entonces, a veces es más fácil realizar en las entrevistas. ¿Por qué? Porque las entrevistas son más aplicadas. Bueno, yo he aplicado al director, como les decía, a la maestra, al padre y al estudiante. Entonces, esta entrevista, este instrumento, me va a permitir poder organizar mi información, me va a poder identificar de una manera más clara las categorías. Ya acá tengo el ejemplo de la entrevista. Y como aquí tengo la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes en la unidad educativa? Esto ya lo hemos visto, pero es es otro ejemplo, ¿no? Y aquí tengo la transcripción de la respuesta. Me siento bien, me gusta asistir a la escuela. Segunda pregunta, ¿cómo te llevas con tus compañeros? Me llevo bien, nomás juego con algunos de mis compañeros a veces. Entonces, estas preguntas voy llenándolo en este cuadro. Por eso se les da la opción de que puedan trabajar en cuadro, ¿no? Como les he presentado en la anterior. Coloco la pregunta, coloco la respuesta, ¿no? A quién he entrevistado, ¿no? Aquí, por ejemplo, Dayana Solís, he entrevistado, transcribo la respuesta tal cual es, sin omitir nada de la respuesta, y de estas respuestas saco mi idea concreta, ¿no? ¿Qué ideas? Acá ya con estas ideas que saco, que extraigo de la respuesta, muchas veces los estudiantes tienen respuestas cortas, así que de repente no les va a permitir sacar con una palabra tal vez puedan identificar una categoría, pero en el caso de los maestros sus respuestas son más largas, ¿no? También el director también tiene respuestas más profundas, más explicativas, entonces sí les va a poder permitir analizar y poder identificar. Este ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Dice acá, las ideas centrales. ¿Cuál es la respuesta de este estudiante? ¿Cómo te sientes en la unidad educativa? Me siento bien. Me gusta asistir a la escuela, ¿no? ¿Cuál será la idea central, no? Y dice acá, barreras físicas que obstaculizan el normal desarrollo de las personas con discapacidad, ¿no? Barreras físicas. En el caso de una persona con discapacidad física, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, puede decir el estudiante, yo me siento un poco mal porque siento que no estoy totalmente incluida, no me siento bien porque no me relaciono con mis compañeros. Entonces, sí, sigue existiendo barreras en la comunicación, podemos poner, existe barreras en la comunicación para el normal desarrollo de la estudiante. Entonces, acá ya lo identifico como una idea central, ¿no? Esa es una idea. Otra idea, no se elabora y aplica adaptaciones. Estas ideas están redactadas y aquí pueden ir colocando también, aquí pueden ir colocando las respuestas del estudiante, del profesor, del padre de familia, y ahí en esta misma tabla van identificando, ¿no? Por ejemplo, acá esta respuesta, esta idea no se elabora y aplica adaptaciones curriculares. ¿De dónde ha sacado esta idea? ¿De dónde creen, colegas, que ha sacado esta idea central el investigador? ¿De qué De la entrevista. ¿A quién? A No se elabora y aplica adaptaciones curriculares. los padres o de los maestros. La respuesta de los profesores. Ya, muy bien. Esta puede ser una respuesta de los profesores que ha sido pronunciada y el investigador
ya lo ha identificado como una idea central y dice, no se elabora y aplica adaptaciones curriculares, ¿no? Exclusión social de las personas con discapacidad social, apoyo de maestras del Centro de Educación Especial. Esto también puedo sacar de mi guía de observación que existe el apoyo de maestras, la comprensión y apoyo de la familia. Puede ser también que en otras unidades hay apoyo. Entonces, de estas varias ideas, yo identifico puedo identificar una o dos, ¿no? La idea más principal, más importante que a mí me llame la atención, que me ayude a reflexionar qué está pasando con ese estudiante. Entonces, acá yo, por ejemplo, identifico esta barreras de aprendizaje y, y participación para personas con discapacidad auditiva. Entonces, esta es la categoría que yo he identificado de las respuestas de los actores que yo he entrevistado, he observado, ¿no? De todos los instrumentos que he aplicado. Esta es mi categoría, mi posible categoría que yo he identificado. En base a esta categoría, yo voy a poder ya ir avanzando en mi trabajo de investigación, porque esta categoría que yo he identificado de esta información, yo voy a poder buscar más información para poder profundizar, para poder tener un sustento más teórico, un fundamento teórico que pueda avalar esta categoría que he identificado, ¿no? Esto es parte mía, es de mi producción, de mi investigación, ¿no? No me he copiado de otro texto, no he sacado de un libro que me ha parecido que habla de discapacidad, ¿no? Sino que he sacado de los instrumentos que yo he aplicado, de la realidad. Entonces, en base a esta categoría, yo voy buscando información de autores, ¿no? Por eso está acá diálogo con autores. Y voy buscando información que dicen diferentes autores sobre las barreras de aprendizaje para estudiantes con discapacidad auditiva. Tengo un autor, aquí tengo otro autor, entonces puedo ir buscando de diferentes 2, 3 autores sobre las barreras de aprendizaje, ¿no? Y hago mi reflexión en este cuadrito, ¿no? Hay otros cuadritos que yo les voy a pasar, que también ahí ya se ve también el diálogo con los actores, y ahí ya puedo colocar la idea central de cada actor que yo he entrevistado, ¿no? Entonces aquí ya pongo mi reflexión desde el diálogo con los autores. ¿Qué pienso yo? ¿No? Las barreras de aprendizaje y participación dificultan el desempeño de las personas con discapacidad auditiva, ya que la comunicación se limita con las personas oyentes y no oyentes. Entonces, esa es mi reflexión respecto a este diálogo y respecto a la categoría que yo identifiqué en los instrumentos, ¿ya? Posterior a ello, eso acá aparece ya como posibles categorías. Yo ya tengo acá de una preguntita que les estoy mostrando, de un ejemplo que les estoy mostrando, ya voy a poder categorizar mi trabajo, ¿no? Ya en uno de los capítulos, en la parte de la teoría, construcción de la teoría, yo ya voy a poder colocar un subtítulo que va a ser barreras de aprendizaje y participación para personas con discapacidad auditiva. Y acá ya vuelvo a colocar, ¿no? Ya en la parte del trabajo escrito, de su trabajo de investigación, vuelven a colocar lo que dice un autor, lo que dice el autor, y ya posteriormente, en la semana 3, vamos a hacer la triangulación de lo que del diálogo con los autores, el diálogo con los actores y la posición crítica reflexiva del investigador. Por eso es el triángulo, ya la triangulación vamos a hacer en la semana 3. Pero en esta semana 2 solo tienen que llegar hasta esta parte de identificar sus categorías, ¿ya? Bueno, hasta aquí sobre esta actividad, ¿tienen alguna consulta? Licenciada, sí. Adelante, profe. Buena la explicación. Entonces, esta semana estaremos presentando nuestro cuadrito. Más o menos también podemos tomar el ejemplo que usted nos ha dado. Así es. Y de ahí sacar nuestras categorías. ¿Hay un número, Licen, de categorías que tendríamos No que hay un sacar? número así que ustedes deban cumplir. Ustedes identifiquen y de ahí vamos a ir seleccionando, porque también, como les digo, hay que ver que las ideas principales, no cualquier palabra, cualquier título puede ser categoría, ¿no? Tiene que relacionarse siempre con su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, Ya, ustedes Licen, vayan está claro. identificando las categorías y tienen que hacerlo de manera crítica, reflexiva, analítica, siempre revisando, ordenando su información que ustedes hayan podido recolectar. ¿Ya? Dicen,
Bueno, Licen, tengo una duda, una pregunta. ¿ya? En un principio, en el cuarto módulo, habíamos hecho nuestra problemática y de esa problemática salió un título. Y del título, bueno, hicimos los instrumentos, donde en nuestros instrumentos teníamos formulado algunas preguntas. Y ahora vamos a hacer la categorización y nuevamente con el análisis que vamos a hacer, vamos a llegar nuevamente a la problemática al mismo título, medio que así lo estoy entendiendo, Licen, o... No, 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 no. No, no, no. Ustedes aquí con la categorización ya van a empezar a producir conocimiento. Como les digo, las ideas, las categorías que identifiquen eh, con relación a su trabajo de investigación no está en otro libro, no van a encontrar en otro texto. Por eso tiene que ser un trabajo analizado, reflexionado, ¿no? Ordenando su información. Entonces, ustedes no van a poder, no van a nuevamente plantearse el problema. Su problema ya está. Pero, ¿qué les va a permitir solucionar ese problema? Estas categorías, esta construcción de conocimientos que ustedes a partir, por eso las categorías, les adelanto, profesores, les adelanto que estas categorías les va a permitir hacer su redacción del artículo, ¿ya? Les va a permitir, porque esto, como les digo, les vuelvo a repetir, no es que se estén copiando de otros trabajos, de otros textos, ¿no? Porque el tema que ustedes están planteando de repente sí existe, pero con el enfoque que le están dando, porque los instrumentos que han aplicado, ustedes son las únicas que han aplicado sobre ese tema, ¿no? No creo que haya habido otro profesor que aplique los mismos instrumentos, con las mismas preguntas, no creo. Entonces, esta información les va a permitir identificar las categorías que les va a permitir solucionar el problema, ¿ya? Porque las categorías les va a ayudar a tener una luz de qué propuesta van a lanzar para solucionar su problema. Ya les va a permitir orientar su propuesta de transformación. No creo que lleguemos en esto hasta eso, pero sí vamos a llegar a la producción de conocimientos, que es el objetivo del diplomado de lengua de señas, ya con su artículo científico. Bueno, Licen, gracias. Y Licen, nos va a enviar el cuadrito de la categorización para poderlo realizar ahí, ¿no? Sí, les voy a enviar uno vacío. Les voy a mandar este y otro ejemplo más, ¿ya? Para que puedan hacer su llenado de su cuadrito. Ya, bueno, Licen, esta noche ya, ¿no? Para ya estar trabajando. Mañana Licen. nomás, la mañana les voy a enviar. ¿Ya, profes? Mañana, por favor. Gracias, Licen. Ya. ¿Alguna otra consulta sobre esta actividad? Le hice una consulta. Por ejemplo, yo he realizado cuestionario a los profesores. Entonces, eso tendría que adjuntar, volverlo en uno solo, por ejemplo, si en caso he realizado a 2 profesores, adjuntarle cada pregunta. Se ha realizado a 2 profesores. Tiene que, por entrevista, tiene que llenar tiene que vaciar en el cuadrito, ¿no? Podemos hacer un diseño de otra forma, incluso otra tablita con el que les voy a mandar. Pueden colocar profesor 1, profesor 2. Ya la misma pregunta. ¿Ha aplicado las mismas preguntas a 2 profesores? Sí. Ya. Entonces, profesor 1, tal profesor Juan, profesor 2, profesor Pedro, digamos. Entonces, ahí las respuestas va a tener, cosa que no tenga otro cuadro, que no sea un cuadro adicional, que sea en el mismo cuadro, pero pone profesor 1, profesor 2. ¿Ya? Y las ideas va a extraer usted tanto del profesor 1 como del profesor 2, va a extraer sus ideas principales. Está bien, Lisa, gracias. Ya, profe. Lice, una consulta. Licenciada, perdón, siga nomás después. Adelante, profe. Lice, y una consulta respecto a las preguntas. Por ejemplo, mi persona Vuelven a aplicado, ingresar, por favor, se va a cortar. Perdón, profesor. ¿Qué me decía? por ejemplo, mi persona ha aplicado un cuestionario igualmente a 2 profesores y el cuestionario estaba más o menos con 10 preguntas. Entonces, cada una de las preguntas tendría que